historia real, soy parte del motor que tiene Ramón para su propio reto, para esta historia de superación tan épica que consigue, a pesar de su enfermedad, hacer un triatlón cuando le habían dicho que ni siquiera iba a ser capaz de hacer sus 100 metros, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es parte de la fuerza de él. Es la cápsula iniciadora, es la que de alguna manera también me exige a mí, que este hielo nunca me ha gustado, porque yo para esta niña mía veía hombres mucho más interesantes, este tío me parece un gilipollas, y un pijo y un tontolaba, y no me cae nada bien, pero como me lo pide y no se le puede decir no a una hija, pues mira, voy a entrenar a este chavalote. Y luego veo, mira, que se gana mi respeto, que atesora muchas cosas que yo no tengo, que lleva sus cosas hasta el final. Nunca pierdo de referencia para quién hago mi trabajo y lo hago para los espectadores. Y a ellos es para quien tengo este guiño de que creo que van a ver a Alex, y a Dani y a Carra en unos registros distintos a los que nos están acostumbrados, particularmente en Alex y en Dani, ¿no? Tú eres un reto y la curiosidad y el morbo, por llamarlo un morbo no insano, entre comillas, pues que el espectador, que es para quien trabajamos, se va a sorprender mucho viendo a personas y personajes que los ha visto en otro registro y que se puede uno también divertir cuando las películas no son solo de comedia. Porque es además una historia que conocemos, que tenemos cerca y que contamos con toda esa información y con todo el cariño, la generosidad y el apoyo de esta pareja real que está abriéndonos la puerta de su casa para enseñarnos cómo es esta historia.